Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley que está escrito, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Así cerremos nuestros ojos y demos palabras de gratitud en oración a Dios. Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche, Señor, por bendecirnos, Señor, el estar aquí en tu casa, Señor, en tus atrios, donde tu palabra dice que tú envías vida eterna y bendición, donde están los hermanos juntos en armonía, Señor. Es como el óleo, Señor, como el rocío que desciende sobre el monte Hermón, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sigue ministrándonos, Señor, sigue enseñándonos, instruyéndonos y edificándonos por medio de tu palabra, Señor. Queremos abrir hoy nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para atesorar y retener lo que tú nos quieres hablar, Señor. No sea yo hablando, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos por medio de lo que está escrito, Señor, en este libro de profecías, Señor eterno. Como dice tu palabra, que somos bienaventurados cuando lo leemos, cuando lo oímos y cuando guardamos las cosas escritas en este libro, Señor, porque el tiempo está cerca, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Gracias porque te paseas en medio de nosotros, Señor, trayendo sanidad, liberación y bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche, amén, es: hemos llegado a ser bendecidos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que somos bendecidos. Amén. Hoy, amén, ¿verdad? Se está celebrando, ¿verdad?, la Semana Santa de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos dicen que por estas fechas Cristo fue crucificado. Amén. Y sabemos que al tercer día Él resucitó. Amén. Y me llama la atención, amén, porque tenía otro tema, pero cuando leí, amén, un capítulo en el Antiguo Testamento, habla lo que nosotros, amén, vamos a hablar hoy en esta noche, amén, sobre cómo hemos llegado a ser bendecidos, amén. La palabra bendición, amén. Si volvemos a leer Gálatas 3, 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dos palabras muy importantes que vamos a discutir o hablar en esta hermosa noche: maldición y bendición. Amén. No se espante, amén, cuando usted escuche esa palabra, maldición, amén, porque Dios nos quiere hablar algo hermoso en esta noche, amén. Hay 544 usos de diferentes formas en toda la escritura de la palabra bendición. La palabra que se traduce bendición con más frecuencia en la palabra de Dios, en hebreo, en el Antiguo Testamento, es barak. Bendición o barak en el Antiguo Testamento implicaba la gracia de Dios sobre alguien y que Dios estaba con alguien trayendo protección divina. Amén. Es considerado que el ser bendecido por Dios es un ingrediente esencial para una vida exitosa y satisfactoria. Si vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 13 al 15. Aquí describe, amén, lo que nosotros acabamos de decir. Que la bendición, amén, es la gracia de Dios sobre alguien y la protección divina sobre alguien. Deuteronomio capítulo 7, versículos 13 al 15. ¿Todos lo tienen? Mira lo que dice Dios aquí. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Ahí está la palabra, te bendecirá, bendición. Y bendecirá el fruto de tu vientre,
el fruto de tu suelo, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito, una vez más, será más que todos los pueblos. No habrá en ti macho ni hembra estéril, ni en ti ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrezcan. Amén. Aquí vemos, amén, que la bendición de Dios es la gracia de Dios sobre alguien y que Dios está con alguien trayendo ¿qué? Protección divina. Otra palabra en relación con la palabra bendición en hebreo es asher, que traducido es bienaventurado. Salmos 1:1. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Y se refiere el estado de felicidad, producto de la bendición. Y también bienaventurado lo vemos en el Nuevo Testamento. Amén. Bienaventurado en el Nuevo Testamento viene la traducción griega que se usa frecuentemente es Makarios. Amén. Que significa bendecido, afortunado y feliz. Aparece 50 veces en el Nuevo Testamento y lo podemos ver en el Sermón del Monte, donde habla Jesús de las bienaventuranzas. Vayamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Versículos 3 al 11. Dice así: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué dice el 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Gozaos y alegraos, amén. Bienaventurado, que quiere decir bendecido, afortunado y ¿qué? Feliz, gozoso. También su significado, bienaventurado, enfatiza el gozo experimentado de los seres humanos por haber sido redimidos y hechos ciudadanos del reino de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículos 7 y 8. Dice así: diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. Amén. Aquí vemos, amén, que somos bienaventurados porque hemos experimentado, amén, la redención de nuestras almas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Amén. Aquí nos muestra, amén, que somos bienaventurados porque experimentamos ese gozo, amén, de tener el conocimiento de Dios en nuestras vidas, de haber sido redimidos y hechos ciudadanos del reino de Dios por la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 14:13.
Dice así: oí una voz procedente del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Amén. Ya hemos visto lo que significa bendición en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ahora no se espante, por favor. Vamos a ver qué significa maldición. Amén. En el Antiguo Testamento. Hay 282 usos bíblicos en diversas formas de la palabra maldición. Así como pertenecer a Dios y a su pueblo significaba bendición, estar bajo maldición frecuentemente significaba estar separado de Dios y de la comunidad de fe. Por lo tanto, incluía experimentar inseguridad y desastre. En el Antiguo Testamento, las dos palabras comunes para maldición son arar y calal. Arar especifica los resultados de la caída y la entrada del pecado. Génesis capítulo 3, 4, 5 y 9. Y se halla ser usado con voz pasiva. Por ejemplo, maldito el que, en pronunciamientos de juicio o para convencer sobre el impedir y evitar el pecado. La otra palabra que es kalal, en hebreo, maldición, implica la experiencia de ser insignificante o despreciable. Si vamos a Génesis 27, 12 y 13. Génesis 27. Génesis 27, 12 y 13 dice: quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Aquí vemos, amén, a Jacob, que él se sentía despreciado por su padre, amén. Y eso es lo que vemos la palabra aquí, kalal, maldición, que significa insignificante y despreciable. Éxodo 21, 17. Éxodo 21, 17. Dice así: igualmente el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Amén. Porque en el Antiguo Testamento, cuando había un hijo rebelde que ya no prestaba, amén, atención a lo que sus padres le amonestaban, le exhortaban, y dice la palabra que era burlador y borracho, amén, dice la palabra de Dios que los presentaban a los ancianos y los ancianos presentaban a ese hijo a los sacerdotes y venían y lo apedreaban. Eso era la ley. Cuando un hijo, amén, estaba duro, amén, que no quería entender en la antigüedad, en el tiempo de la ley, lo apedreaban. ¿Por qué? Pues lo miraban como insignificante. Y después dice la palabra: así quitarás de en medio de ti el pecado. Amén. ¿Por qué? Como vemos aquí, maldición, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Entonces era despreciado ante los ojos de Dios. Otro ejemplo, Levíticos 19, 14. Levíticos 19, 14. Dice así: no maldecirás. Calal, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vemos a un ciego, amén, o a un sordo, amén, la sociedad lo ve insignificante, despreciable, es despreciado, amén. Por eso la palabra maldición en el Antiguo Testamento, kalal, quería decir esto: insignificante o despreciable.
Ahora vamos a ver la palabra maldición en el Nuevo Testamento. Había dos usos en el Nuevo Testamento de esta palabra, maldición. Son katara, que implica maldecir, desear mal fortuna a alguien. Si vamos a Lucas 6:28. Colaboren conmigo, amén. Yo sé que es mucho. ¿Cuántos, amén, les gusta la enseñanza? Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Eso es lo importante, amén. Lucas 6:28. Dice así: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Amén. Otro ejemplo, Romanos 12:14. Romanos 12:14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí está la palabra katara, que es desear, amén, a alguien mal fortuna. Otro ejemplo, Santiago 3:9 y 10. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios, hablando de nuestra lengua. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces aquí vemos, amén, la palabra katara en el griego, amén, en el Nuevo Testamento, que quiere decir desear mala fortuna a alguien. Otra palabra es anatema, que significa algo condenado o separado por Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 41, el concepto de maldición enfatiza el estar fuera de las bendiciones de la gracia de Dios. Vamos a Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Qué dice ahí? Malditos, no se espante, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Aquí vemos, amén, cuando Dios, amén, separa, amén, a los que son de Él y los que no son de Él. ¿Qué les dice el Señor? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, amén, el concepto de maldición enfatiza el estar fuera de las bendiciones de la gracia de Dios. Amén. Entonces, volvamos a Gálatas capítulo 3. Versículos 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibimos la promesa del Espíritu. Amén. Esto nos quiere decir, ya hemos visto que la palabra bendición significa que Dios está con alguien y que su protección divina está sobre esa persona. También bendición hemos visto que significa bienaventurado, que disfruta, amén, del gozo, de la felicidad, amén, de Dios en su vida. Y que también disfruta de las bendiciones de la gracia de Dios, amén. Y que hemos visto lo contrario, significa maldición. Maldición quería decir en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Despreciable, insignificante, fuera de las bendiciones de la gracia de Dios. Que Dios no estaba con esa persona, que estaban separados, condenados. Amén.
Y aquí vemos, amén, en Gálatas, Pablo nos dice que Jesús, amén, nos redimió, haciéndose, amén, maldición por nosotros. Amén. Para que al fin nosotros recibamos las bendiciones de Abraham y la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la bendición y la promesa que tenemos a través de Jesucristo en el Espíritu Santo? Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros para nuestra redención. Amén. ¿Y qué dice aquí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Porque antes, amén, tenían que pagar con su vida. Cuando pecaban contra Dios, se encendía la ira de Dios. Amén. Contra las personas. Y tenía Dios que eliminarlos. Vemos el ejemplo cuando Moisés subió al monte por 40 días y noches. Y que el pueblo se puso a beber. Amén. Y entraron en la idolatría. Levantaron un becerro de oro y cuando bajó Moisés, amén, se enojó y venía con las tablas, amén, con los mandamientos de Dios y cayeron, los botó porque se estuvo atónito al ver la condición del pueblo, amén. ¿Y qué pasó? Vemos que Dios abrió la tierra y tragó a muchos. Y así trataba Dios, amén, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pablo lo dice que fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, Jesús cargó sobre él nuestra condición como seres humanos que estábamos, amén, alejados de la gracia de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos, amén. Destituidos quiere decir que no alcanzábamos a llegar a la meta. Estábamos destituidos, amén. No teníamos alcance, amén, a la gloria de Dios, a las ricas misericordias de Dios, a la gracia de Dios, a la justicia de Dios, amén. Él, amén, tomó nuestro lugar. Eso es lo que quiere decir que se hizo por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque también cuando fue crucificado, amén, eso describe ser colgado sobre un madero. Y eso le pasó a Jesús. Otro ejemplo, amén, similar a lo que dice aquí Pablo en Gálatas, lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aquí dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas dice que él fue hecho por maldición por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, maldito el que era colgado en un madero. Y eso no quiere decir que Jesús ya venía maldecido o maldito o como pecador, sino que Él tomó nuestro lugar, nuestra condición, ese estado que nos encontrábamos nosotros bajo maldición, bajo la ira de Dios. Él ocupó mi lugar y su lugar. Amén. No es que Jesús venía como pecador porque no había pecado en él, sino como él era puro, santo, perfecto y justo, vino a pagar por los injustos. Amén. Y porque él vivió una vida perfecta, santa, sin pecado y sin mancha, cuando él murió en la cruz del Calvario, él nos presenta como si nosotros viviéramos la vida que él vivió por su sangre, y eso significa la redención y la justificación. Si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 15.
aquí nos enseña, amén, cuando Jesús fue bautizado. Versículos 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Amén. ¿Por qué se tuvo que bautizar Jesús? Amén. Porque Juan bautizaba, amén, para arrepentimiento de pecados. Y cuando Juan vio a Jesús, ¿verdad? Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Mateo dice que se sorprendió Juan al ver a Jesús y le dijo, yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús dice, no me lo impidas, permítanlo, porque es necesario cumplir toda justicia. Amén, ¿qué justicia? La ira de Dios tenía que venir sobre alguien, amén. ¿Y quién cargó esa ira encima de sí? Jesús, cuando debería venir sobre nosotros. Pero eso significa, es necesario cumplir toda justicia. Amén. Porque Dios, si no fuera un Dios de justicia, no castigaría, no disciplinaría. Porque si Dios, amén, no castigaría, no disciplinaría, entonces no tiene nada de justicia en Él. No es un Dios justo. Y dice la palabra que Él es amante de la justicia, de lo recto. Amén. Entonces si quitamos eso, si Dios se quita eso, entonces no es Dios. Dios tiene que ser perfecto, un Dios de justicia, un Dios justo. Amén. Y lo lindo, amén, que aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios, en que Jesús cumplió esa justicia. Amén. Él puso esa ira sobre Él mismo. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice así, si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir y lo colgáis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí vemos, amén, la ley de Dios. Era ley, amén, de parte de Dios en la antigüedad. Cuando mataran a alguien, lo sentenciaban a alguien a muerte y lo colgaban, por ley tenían que bajar a esa persona el mismo día, no el día siguiente, no en 3 días, no en una semana, no en un mes, un año. El mismo día tenían que bajar esa persona o personas de estar colgado en un madero. Amén. Y eso es algo muy importante que vamos a estar viendo. Amén. Así vamos, amén, a Juan, capítulo 21. Perdón, Juan 19, versículos 38 al 42.
Juan 19, 38 al 42. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Aquí vemos, amén, cuando Jesús fue crucificado, lo colgaron, amén, en un madero, en una cruz. Y ese mismo día, esa misma tarde, vino José de Arimatea y Nicodemo a tomar el cuerpo de Jesús. Tenían que bajar literalmente el cuerpo de Jesús de la cruz y sepultarlo, porque así decía Dios en el Antiguo Testamento. Y así dijo Pablo, amén, que Jesús, que dice, fue hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Vamos a Lucas 23. Versículos 50 al 56. Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. Esta Biblia, amén, está un poquito diferente, amén, tal vez a la versión que tienen ustedes. Es un poco igual, por eso tal vez están viendo diferentes, amén, palabras. Pero es lo mismo, amén. Lucas 23, 50 al 56 dice, había un hombre llamado José, el cual era miembro del consejo, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también estaba esperando el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Y qué dice? Y descolgándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en roca, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Amén. Entonces aquí vemos, amén, que cuando colgaron a Jesús, él era judío, amén, amén. Los judíos como José, como Nicodemo, cumplieron el mandamiento que estaba en la ley, en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Cuando daban a alguien para morir y lo mataban y lo colgaban en un madero, ese mismo día lo tenían que descolgar. Otros ejemplos vemos en Josué 8:29. Vamos a ir a Josué 8:29. Josué 8. Dice así, y al rey de Jai lo colgó de un árbol hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del árbol su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad,
y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Amén. Cumpliendo la ley de Dios dado a los israelitas. Amén. Otro ejemplo vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 21, pero no vamos a ir ahorita ahí. Amén. Ya hemos visto, amén, Lucas 23, versículos 50 y 56, Juan 19, 38 y 42, que el mismo Señor Jesucristo, amén, hicieron lo mismo. Vamos a ir a 2 Samuel 21, 1 a 14. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel 21. Esto, amén, va a ser importante que lo leemos, amén. ¿Todos lo tienen? Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 14. Leámoslo antifonalmente. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le respondió, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. ¿Ustedes? Amén. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? El 5. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y los juntaron con los huesos de los ahorcados.
Amén. Aquí vemos, amén, la historia de Rispa, amén, de los Gabaonitas. Amén. Dice que en el tiempo de David habían 3 años consecutivos, había hambre en la tierra. Y que David consultó a Dios, ¿verdad? Y Dios le respondió que el hambre vino a causa del derramamiento de sangre que hizo Saúl y su casa a los Gabaonitas. Gabaón, amén. ¿Sabía usted? Gabaón era la región donde estaba la ciudad donde Saúl mató a 85 sacerdotes por ayudar a David. Y no solamente dice que mató a 85 sacerdotes, sino también que empezó a matar mujeres, niños y hombres en esa región. Y por eso Dios estaba castigando, amén, la tierra por 3 años con hambre, por lo que hizo Saúl de matar a los sacerdotes de Jehová y arrojar con esas personas de los Gabaonitas. Y vemos, amén, que ellos pidieron 7 descendientes de la casa de Saúl. Y había, amén, una mujer llamada Rispa, que dice que a sus 2 hijos los ahorcaron, los colgaron en un madero. Y que cuando venía, amén, las aves del cielo, él los espantaba, los apartaba para que no posen encima de los cuerpos. Y habían 7 cuerpos en total. Y en la noche también espantaba a las fieras del campo, a los animales, las bestias, amén. Y él no hizo eso, amén, por unos días, 1 día, 2 días, 3 días. Si leemos bien, dice que desde el principio de la siega de la cebada, que está ahí en abril, hasta los principios de la primera lluvia, y la primera lluvia cae sobre Israel en otoño, que es octubre. Entonces ella pasó 5 a 6 meses haciendo eso de día y de noche, tendiendo esos cuerpos, amén, que para el pueblo eran despreciados, insignificantes, malditos. Y los dejaron ahí 5 a 6 meses, colgados en un madero. Y ella de día y de noche no permitía que las aves del cielo y las bestias del campo posen sobre ellos o los tocasen, amén. ¿Y qué hizo David y los Gabaonitas? La dejaron ahí, ¿verdad? ¿Qué hizo David, amén, y los que con él estaban? Se olvidaron de ella. No cumplieron el mandamiento de Dios que hemos leído en Deuteronomio capítulo 21, 22 y 23. Que el mismo día que ellos ahorcaran a alguien y lo colgaran en un madero, tenían que bajar sus cuerpos y enterrarlos, sepultarlos. Y se olvidaron de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque tal vez les ganó la venganza, la ira, el enojo. ¿Y qué dice Dios? Mía es la venganza. Que no se ponga el sol sobre nuestra cabeza, amén. Enojados, pero no pequéis. Entonces ellos cumplieron, amén, en entregar esos 7 varones, ahorcarlos, matarlos. Pero se olvidaron de cumplir el mandamiento de Dios, de que ese mismo día que hicieran eso, tenían que bajar los cuerpos y darles una sepultura. Entonces lo que hicieron ellos a Rispa es cumplir a la mitad el mandamiento de Dios. Como diciendo, hay que mire ella cómo lo hace. Ese es el merecido de ellos. A ver quién le va a ayudar a ella. Que se quede ella así. Y nos debe de llamar la atención cómo ella, amén, tendió aún los cuerpos que estaban ahí colgados, amén. Que delante de los ojos del pueblo y de Dios
era su merecido que los mataren, los colgaren, porque hicieron algo insignificante. Estaban pagando por sus delitos, sus crímenes. Pero ella no se detuvo, amén, de tenderlos, porque ella conocía la ley de Jehová. Y me imagino que eso hace Jesús con nosotros, amén. Dice Apocalipsis que nuestro adversario, el diablo, nos acusa, ¿cuándo? De día y de noche. Y Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Dice que si alguno pecare, abogado tenemos ante Dios, Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y nosotros, la humanidad. Entonces, amén, así como Rispa, amén, no permitía que las aves del cielo de día tocaran esos cuerpos, amén, y que en la noche no llegaran las bestias del campo a tal vez comerlos, amén, hacer desorden con los cuerpos. Así también Jesús en nuestra vida espanta las aves y las fieras de las tinieblas que nos acusan delante de Dios cuando nosotros tal vez tropezamos, caemos. Jesús, amén, está ahí como Rispa, amén, tendiéndonos delante de Dios, amén, espantando las fieras y las bestias del campo, amén. Y ella, amén, estuvo ahí 5 a 6 meses. Pero Jesús por nosotros está abogando y intercediendo por nosotros. No por un tiempo, no por un día, sino siempre. Y vemos, amén, en la historia que llegó a oídos de David lo que ella estaba haciendo, tendiendo los cuerpos que estaban ahí, amén. ¿Y qué hizo? Regresó David y cumplió el mandamiento de Dios de enterrar esos cuerpos. Amén. Ahí vemos, amén, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, que se acordó de Rispa, así como Él se acordó de nosotros, amén, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, destituidos, extranjeros de las promesas de Dios. Dios se acordó de nosotros en esa condición, así como se acordó de Rispa, amén, y le fue hecho justicia. Dice, fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, y los juntaron con los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué quiere decir propicio? Dios tuvo misericordia con la tierra después de enterrar esos huesos. Dios no tuvo misericordia, amén, después de que los ahorcaron, amén, y los dejaron ahí por 5 a 6 meses. Dios no envió la lluvia cuando ellos ejecutaron ese orden de matarlos y dejar esos cuerpos ahí tanto tiempo. ¿Por qué no? Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice, porque el juicio
será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. ¿Y qué dice? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces los gabaonitas, David y los que estaban con él, cumplieron con el juicio. Pero se olvidaron, amén, de que Jehová decía, ok, los van a colgar, los van a ahorcar en un madero, pero ese mismo día tienen que bajarlos de ahí y enterrarlos, sepultarlos. ¿Por qué? Porque como dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio, y como les expliqué, dejaron a Rispa sola, como diciendo, hay que mirar qué va a hacer ella. Right? La desampararon, no le hicieron justicia, no fueron misericordiosos, porque tenían que ese mismo día bajar los cuerpos de esos 7 varones, que 2 eran sus hijos. Y así, amén, a veces somos nosotros los seres humanos, amén. Cumplimos con el juicio, ¿verdad? De juzgar, de condenar, criticar, despreciar. Pero se nos olvida, amén, de tener misericordia, que es lo que Dios pide de nosotros, amén. Como dice Miqueas 6:8, una cosa te ha pedido Jehová, oh hombre: hacer misericordia, amar justicia y caminar humilladamente delante de Jehová tu Dios. Amén. Entonces es chistoso que ellos, ¿verdad?, cumplieron con el juicio, amén, pero se olvidaron de que Jehová, lo que Dios dice, amén. Y Dios hace misericordia, y Dios hace justicia. ¿Cuántos lo creen? Ellos se dejaron llevar por la ira, por vengarse, ¿verdad? Y se olvidaron de que Jehová, de Dios, es la venganza. Amén. Y ahí es cuando Dios trajo la lluvia. Cuando cumplieron el mandamiento de Dios. Amén. Cuando se acordaron de Rispa. Amén. No fue cuando ahorcaron, ¿verdad?, los descendientes de Saúl por sanguinarios, ¿verdad? Sino que Dios derramó la lluvia después de que cumplieron el mandamiento, que era bajarlos de donde los colgaron y enterrar sus cuerpos. Amén. Nosotros estábamos así, en esa condición, ¿verdad?, bajo maldición, separados de Dios, insignificantes, despreciables, fuera de la gracia. Pero así como Él mostró misericordia, verdad y justicia a la vida de Rispa, lo mostró a nosotros poniendo a su Hijo, Dios a su Hijo en nuestro lugar, para cumplir toda justicia, como dijo Jesús a Juan. Y ahora está a la diestra de Dios como mediador, intercedor y defensor ante las aves y las fieras de las tinieblas. Vamos a Salmos 25, 6 y 7. Salmos 25. Salmos 25, versículos 6 y 7. Mira lo que dice David. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis transgresiones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y por medio, amén, de Jesús ocupar nuestro lugar a través de su sacrificio y su resurrección, Él ha derramado como la lluvia sus beneficios, las bendiciones de su gracia, la salvación, la vida eterna, la herencia en el reino de Dios. Amén. Es amén lo que Jesús hizo por nosotros. Si vamos a Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, 19.
Dice así: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Amén. Bendito el Señor que nos colma de beneficios cada día, el Dios de nuestra salvación. Por eso hemos sido llamados, hemos llegado a ser bendecidos, perdón. Es el tema en esta noche. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo, amén, hace 2000 años atrás por nosotros, amén. Algo interesante que aprendí, amén, es que cuando comprendemos y entendemos qué es la maldición, como hemos hablado hoy, si no comprendemos, amén, qué significa eso, entonces no entenderemos, amén, o no apreciaremos o agradeceremos la bendición. Amén. Si no comprendemos o entendemos, qué es maldición a través de la palabra de Dios, entonces no apreciaremos, amén, la bendición que tenemos. Pero sí, si comprendemos, amén, lo que Dios habla, amén, en Gálatas 3:13 y 14, amén, entonces es para apreciar, agradecer y cuidar la bendición que tenemos en Cristo Jesús, de ser sus hijos, hijos de Dios. Amén. Cuando entendemos qué significa verdaderamente la maldición, ¿verdad? De ahí nos hizo libre el Señor. Amén. Así pongámonos de pie en esta hermosa noche. ¿Verdad? Esto no es para espantarnos, ¿verdad? Hemos hablado de maldición y bendición, amén. Pero Dios nos habla, amén, para hacernos ver, amén. Wow, Dios es verdaderamente hermoso, es verdaderamente grande, amén. Él no nos habla de maldición para alejarnos, sino para que veamos, amén, de cuánto nos ha librado el Señor, ¿verdad? Así vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa noche. Voy a invitar que cerremos nuestros ojos. Padre, te doy gracias, Señor, juntamente con mis hermanos y mis hermanas que estamos hoy aquí, papá, exaltándote, glorificándote, Señor, por tus benditas misericordias que son para siempre, Señor. Como dice tu palabra, que tú te deleitas en hacer misericordia y que enviaste al fondo del mar nuestros pecados y que no te acuerdas de ellos más, dice tu palabra, Señor. Gracias porque aquí, Señor, hemos recibido medicina, sanidad, convicción, fortaleza a través de tu palabra, Señor, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.